Buenas, de nuevo Crack Bursátil. En este vídeo vamos a hablar de la inversora de moda en este 2021, Cathie Wood. Esta inversora es conocida en la comunidad de la bolsa como la anti-Warren Buffett, debido a su estilo de inversión 100% disruptivo, aunque en este momento su famoso ETF ARKK está sufriendo fuertes caídas en las últimas semanas de hasta un 25%. Sin embargo, Cathie afirma que no está preocupada con estas caídas y que las está aprovechando para comprar fuertemente. También vamos a ver cuál es su estilo de inversión y vamos a mostrar su cartera al completo y cuáles son las acciones que más está comprando en este momento. Y quédate hasta el final, donde veremos la rentabilidad de su ETF principal y analizaremos sus tres principales posiciones. ¡Vamos a ello! Estoy seguro de que ya habrás oído hablar de Cathie Wood, y no es de extrañar, pues esta superinversora está consiguiendo rentabilidades extraordinarias a través de sus 5 ETFs usando un estilo de inversión muy poco convencional para inversores que gestionan capitales muy elevados. Inicialmente era una completa desconocida en el mundo de la bolsa, aunque siempre había trabajado para empresas de banca de inversión, hasta que se dio cuenta de que ella misma podía generar unos retornos superiores a la media del mercado usando un estilo de inversión diferente. Wood administra 5 ETFs a través de su firma ARK Investment Management, de la cual es fundadora y directora ejecutiva desde el año 2014 y gestiona más de 32.000 millones de dólares en activos netos. Su ETF más conocido es el de ARK Innovation, cuyo ticker es ARKK, que obtuvo un 148% de rentabilidad a lo largo del año 2020, y si ampliamos un poco más la gráfica podemos ver que su rentabilidad acumulada es superior al 510% desde su inicio en 2014. Sin embargo, a pesar de estos excelentes resultados, si miramos la rentabilidad obtenida en lo que llevamos de año 2021, podemos ver que este fondo ha llegado a caer un 30% desde su punto más alto. A esto debemos de sumarle que los principales índices están en la zona de máximos históricos. Por ejemplo, el S&P 500 está cercano a los 4.000 puntos y su PER en el momento actual es de 40 veces beneficios. Si nos fijamos en su gráfico histórico durante los últimos 140 años, este índice solo ha superado esta barrera 2 veces, una en el año 2001 y otra en el año 2009. Pero no todo acaba aquí. El estilo de inversión de ARK no se centra en los beneficios de las empresas, más bien invierte basándose en empresas cuyo potencial de crecimiento es muy superior a la de la gran mayoría de empresas cotizadas y operan en mercados que tienen una gran proyección a futuro, pero que actualmente ese tipo de mercados no están desarrollados en la sociedad actual y debemos esperar unos años para que esos mercados se establezcan en el día a día de las personas. Las dos métricas que utiliza Wood para seleccionar compañías en su cartera son, por un lado, buscar empresas con tecnologías disruptivas, las cuales vienen a revolucionar un sector ya establecido y a cambiar el funcionamiento del mismo. Algunos ejemplos de estos sectores de gran potencial son el coche eléctrico, el cloud computing, el IoT o Internet de las cosas, la telemedicina y otros sectores tecnológicos que facilitarán la vida de las personas en el futuro. La segunda métrica que busca esta inversora es que los beneficios de estas empresas no son importantes para su valoración, ya que estas compañías están reinvirtiendo todo su flujo de caja en seguir haciendo crecer su negocio. Wood se centra más en que el crecimiento de los ingresos sea lo más cuantioso posible y que la empresa goce de un gran posicionamiento dentro del mercado potencial en el que opera. Es cierto que este estilo de inversión le ha llevado a conseguir las grandes rentabilidades que acabamos de ver. Sin embargo, el riesgo de perder dinero por no conseguir los objetivos tan ambiciosos de este estilo de compañías puede ser bastante elevado. Pero Wood ha demostrado lo contrario durante los últimos 5 años, ¿no es cierto?
Antes de saber cuáles son las empresas que está comprando este inversor ahora mismo y conocer su opinión sobre las recientes caídas que están sucediendo, vamos a ver qué es lo que piensa sobre el mercado a nivel global. Según ella misma, no hay una burbuja en el mercado de acciones, sin embargo, sí que podemos ver una sobrevaloración en los principales índices bursátiles y en los bonos, donde está viendo grandes entradas de capital en los últimos años. Y respecto a las siguientes caídas, afirma la siguiente frase: en este momento el mercado se está ampliando y creemos que el mercado alcista se está fortaleciendo y eso nos beneficiará a largo plazo. E insiste en lo siguiente: estamos obteniendo grandes oportunidades en la venta masiva para comprar otro tipo de activos. Lo que Cathy nos quiere decir es que los inversores están huyendo de los activos de riesgo como las acciones ante el ligero aumento de los bonos en las últimas semanas y la velocidad a la que han subido los tipos de interés en el corto plazo. Con todo esto podemos concluir en que Catherine sigue realmente convencida con su estrategia en el largo plazo y ha manifestado que ha aprovechado estas ligeras caídas para aumentar algunas posiciones de su principal ETF, por lo que vamos a pasar ya a analizar sus tres principales posiciones y por último veremos su portfolio y sus movimientos más recientes en estos días. ¿Estás listo? Un segundo, Cathy se va a enfadar mucho si aún no te has suscrito, así que date prisa. Comenzamos por su tercera principal posición, que actualmente supone un 5,7% de su portfolio. Esta empresa es una de las protagonistas del momento, ya que guarda una gran relación con el famoso problema actual y está revolucionando un sector ya establecido como es el de la medicina. Esta compañía es Teladoc Inc. Esta empresa ofrece un servicio nunca visto hasta el momento, ya que se trata de ofrecer servicios de atención médica virtual a través de sus aplicaciones para móviles, tablets y ordenadores, donde nace un nuevo nicho de mercado conocido como telemedicina. Teladoc proporciona un acceso virtual de atención médica con una cartera de servicios y soluciones que incluyen diversas subespecialidades médicas, desde necesidades ocasionales como la gripe, resfriados e infecciones leves, hasta enfermedades crónicas y complicadas como el cáncer, insuficiencia cardíaca o esclerosis, entre otras enfermedades. Teladoc ofrece estos servicios tanto para clientes particulares como para empresas. Debemos añadir que esta compañía cuenta con una amplia plantilla de empleados que son doctores especializados en diversos campos de la medicina y en este momento reúnen más de 4.400 empleados y como podemos ver, el comportamiento de sus acciones desde su salida a bolsa ha sido realmente espectacular. Si vamos a la segmentación de sus ingresos, vemos como el 79% de ellos proviene de sus suscripciones, ya que las personas que contratan este servicio deben pagar una cuota mensual para tener acceso al plan concreto que han contratado. Al ser un servicio de suscripción, podemos entender que son ingresos recurrentes y esto es algo que reduce el riesgo de que los ingresos de Teladoc se reduzcan en el futuro. El otro 19% de los ingresos proviene del pago por visitas ocasionales y el 2% restante pertenece a otros ingresos y como es de esperar, el 80% de estos se producen en los Estados Unidos, aunque poco a poco van ganando más alcance en otros países. Y comentar, por supuesto, que esta empresa cumple los dos requisitos en los que Cathy se fija para invertir en una acción. Por un lado, Teladoc lleva creciendo a un ritmo superior al 70% anual durante los últimos años, y como podemos ver, con un 80% de sus ingresos recurrentes, y se estima que la empresa siga creciendo a un ritmo superior al 50% anual, un crecimiento exagerado, ¿verdad? Y también cumple su otro principal requisito, que es que, a pesar de no producir beneficios en este momento, están reinvirtiendo todo el free cash flow que generan y esto puede hacer que sigan creciendo a un ritmo muy elevado. ¿Y qué es lo que hace que Good esté tan convencida de esta compañía en el largo plazo? Pues simplemente que Teladoc es la empresa líder de este nuevo sector de la medicina virtual. Se estima que este mercado pueda generar unos ingresos de 250.000 millones de dólares a largo plazo y los ingresos actuales de Teladoc son de 1.000 millones de dólares, lo que supone menos de un 0,5% de la estimación potencial de este sector, así que deducimos que el crecimiento en ingresos de esta compañía puede seguir siendo exponencial durante los próximos 10 años y este factor es sin duda una de las cosas que más me gusta de esta compañía.
Antes de pasar a la valoración, debemos mencionar que recientemente adquirió la empresa Livongo, que era otra de las empresas líderes del sector. Esta inversión tuvo un coste para Teladoc de unos 18.500 millones de dólares y se pagó principalmente a través de la emisión de unas 72 millones de acciones más a las que ya tenía la compañía en circulación. Pero en mi opinión, esta adquisición es algo realmente favorable para Teladoc, debido a que su posicionamiento en este sector, ventajas competitivas y activos intangibles van a estar muy por encima de la competencia en el largo plazo. Y ahora sí, vamos a pasar a su valoración. Debido a la gran reinversión que hace esta compañía en su negocio, vamos a valorarla por free cash flow. Si tenemos en cuenta que con la reciente adquisición de Livongo pueden aumentar sus ingresos a un ritmo medio del 50% anual, podemos estimar un free cash flow por acción de unos $9. Si tenemos en cuenta que actualmente cotiza un múltiplo superior a 200 veces free cash flow, podríamos aplicar un múltiplo de unas 60 veces para una empresa cuyo potencial de crecimiento a 10 años es realmente elevado. Con estos datos llegamos a una valoración de $540 por acción de cara a 2026. Si tenemos en cuenta que actualmente cotiza unos $197 por acción, el potencial de revalorización es de un 174% acumulado, lo que supondría un 23% anual. Y vamos ya con su segunda mayor posición, que tiene un peso en su portfolio del 6,5%. Esta compañía es otra de las empresas más conocidas del momento por sus altos crecimientos y se trata de una de las empresas de servicios financieros, tanto para empresas como para clientes particulares, la cual facilita las transacciones y pagos en la vida diaria de las personas. Esta empresa es Square y ofrece principalmente dos tipos de servicios a sus clientes. Por un lado, el 63% de sus ingresos proviene de Cash App. Cash App es una aplicación que ofrece a sus usuarios una herramienta fácil, rápida e intuitiva de enviar dinero a otras personas, hacer pagos a través de códigos QR, gestionar declaraciones de impuestos y usar sus tarjetas mediante esta aplicación. También tiene la particularidad de que te permite invertir directamente en bolsa o incluso cambiar dólares por criptomonedas como el Bitcoin. Este conjunto de características hace que sus usuarios puedan gestionar todo su dinero a través de una sola plataforma, algo realmente cómodo. Debemos añadir que esta app tiene la ventaja del efecto red, ya que cuantas más personas la usen, más crecerá el número de futuros usuarios que la necesitan para intercambiar pagos. Y el segundo principal servicio de Square, que supone un 37% de las ventas, es el de ofrecer sistemas de hardware y software para empresas, donde los comerciantes disponen de diversos tipos de aplicaciones para gestionar su negocio. Con estos programas, las pequeñas empresas pueden gestionar la clientela y su satisfacción, las nóminas y horas trabajadas de su plantilla, todos los pagos y transacciones del negocio, además de ofrecer servicios de marketing online para llegar a más clientes potenciales. Estos programas ofrecen un servicio totalmente integrado que puede optimizar y mejorar los procesos de cualquier empresa. Así que en resumen, estos dos grandes ecosistemas, como son los servicios para empresas y su aplicación de Cash App para clientes particulares, han posicionado a esta empresa como la líder de su sector, y Cathie ha obtenido un rendimiento espectacular gracias a la revalorización de esta empresa en el último año. La retención de los usuarios de Cash App es muy alta, consiguiendo mantener a la mayoría de sus usuarios activos tras los siguientes 12 meses. Y el dato más interesante de esta compañía es que su mercado potencial es de $160.000 millones actualmente y se espera que siga creciendo en el futuro, donde Square tiene una cuota de mercado entre ambas líneas de negocio cercana al 5% del total, por lo que el margen de crecimiento es aún enorme para esta compañía. Debemos tener en cuenta que esta empresa recibe casi todos sus ingresos de los Estados Unidos, por lo que cuando amplíen sus operaciones a nivel internacional, el mercado potencial podría ser aún mayor. Antes de pasar a su valoración, debemos destacar que sus dos líneas de negocio tienen sinergias entre sí debido a la compatibilidad de sus pagos, y también produce que empresas como Visa o Mastercard se beneficien de este crecimiento. Y vamos con su valoración. Se estima que Square pueda
a crecer a un ritmo superior al 40% anual. Si tomamos su free cash flow por acción de cara a 2026, que se estima en unos $7, y aplicamos un múltiplo de unas 55 veces free cash flow para una empresa de tan enorme potencial, llegamos a un precio objetivo de $385 por acción de cara a 2026. Si tenemos en cuenta que actualmente cotiza unos $240 por acción, el potencial de revalorización es del 60% acumulado, lo que supone un 10% anual. Y vamos ya con su primera gran posición, que supone un 11% de su portfolio. Esta empresa es la líder en el sector del coche eléctrico y la energía solar y está gestionada por Elon Musk. Como ya habrás podido deducir, esta compañía es Tesla, y al haber analizado ya sus principales características, te dejo un enlace para que aprendas más sobre Tesla. Y llegamos ya al momento que estabas esperando, los principales movimientos de Cathie Wood durante estas caídas y cuál es su portfolio actualmente. Según ella misma nos relata, estas semanas hemos vivido mucho ruido de mercado y hemos aprovechado para ampliar posiciones en Tesla, Teladoc, Zoom Video y Palantir. También hemos podido ampliar Square, Roku, Zillow Group y Shopify, por lo que así quedaría el portfolio de Cathie Wood a través de su ETF ARK Innovation, cuyo ticker es ARKK, aunque su portfolio se compone por un total de 56 acciones. Oye, recuerda suscribirte si te ha gustado este vídeo, crack bursátil, y como siempre te veo en el próximo vídeo.